En esta clase vamos a ver la resolución de un ejercicio práctico de formas. Formas está incluida dentro de la unidad 2.1 del programa. Y vamos a comenzar con el primer parámetro de forma, que es la baricentro o centro de gravedad de una superficie. Vamos a ver algunos conceptos algo así como teóricos para después entrar de lleno en la resolución práctica. Entonces, supónganse ustedes que tienen un cuerpo, un sólido, que puede ser una estructura cualquiera, como esta que está acá en la figura. Fíjense que tiene un determinado espesor, que está marcado acá con la letra E, y una forma cualquiera. No tiene una forma regular, sino por el contrario una forma bastante irregular. Ese cuerpo tiene un peso determinado, ¿cierto? Y si lo separáramos o lo dividiéramos al cuerpo en varias partes, cada una de ellas va a tener su propio peso, que naturalmente sumados entre sí me va a dar el peso total del cuerpo. ¿Y dónde va a estar ubicado ese peso, esa fuerza peso total del cuerpo? Exactamente en el centro de gravedad del mismo. Entonces nosotros podemos suponer que todas las partes en que dividimos a este cuerpo tienen fuerzas representativas de su propio peso, es decir, el peso de cada parte, que están dirigidas hacia abajo. ¿Por qué? Fíjense que son todas paralelas con sentido hacia abajo. ¿Por qué? Porque son fuerzas gravitatorias. Y sabemos que las fuerzas gravitatorias son aquellas que se dirigen hacia el centro de la Tierra. Entonces, como ese es un punto infinito, todas estas fuerzas son fuerzas paralelas entre sí. Si tuviéramos que hallar la resultante de todas esas fuerzas paralelas, vamos a darnos cuenta que esa resultante pasa, por ejemplo, por esta recta de acción. Este es el eje por el cual pasa la resultante de todas las fuerzas peso de cada parte en que dividimos el cuerpo. Entonces, dentro de esta recta de acción tiene que estar el centro de gravedad. Ahora, puede estar acá, puede estar un poquito más abajo, puede estar acá, puede estar acá. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, para eso lo que tendríamos que hacer, yo acá no lo hice porque no lo puedo configurar, pero si nosotros, fíjense, diéramos vuelta al cuerpo 90 grados, lo diéramos vuelta, lo rotáramos 90 grados, vamos a ver que el cuerpo va a estar dispuesto de otra manera. Es como si estuviera, digamos, entre comillas, parado el cuerpo, ¿cierto? Ahí va a tener otra recta de acción por donde va a pasar la resultante de las fuerzas, que sería esta que está acá. Entonces, esta recta horizontal es lo mismo, tiene la misma función que esta vertical, pero si miráramos el cuerpo girado 90 grados. Entonces, donde se cruzan esas dos rectas, va a estar el centro de gravedad de esa figura. Nosotros, para hallar el centro de gravedad de una figura cualquiera, ya lo vamos a ver ahora en la práctica, vamos a aplicar lo que ya habíamos visto oportunamente, que es el teorema de Varignon. ¿Se acuerdan cuando vimos ley de momentos? Que decía que el momento estático de un sistema de fuerzas respecto a un eje es igual al momento estático de la resultante de ese sistema de fuerzas respecto al mismo eje. Eso decía el teorema de Varignon, y eso es lo que vamos a aplicar para hallar el centro de gravedad. Cuando hallemos el centro de gravedad de nuestra figura, vamos a decir que los dos ejes en X y en Y que pasan por el centro de gravedad y que naturalmente lo definen
en la intersección se llaman eje X baricéntrico, eje Y baricéntrico, y se lo representan normalmente con una letra G, para diferenciar este eje Y de cualquier otro eje Y que pueda existir. Por ejemplo, este que está acá a la izquierda, y lo mismo pasa con el eje X. Entonces, fíjense, dice acá, la posición del centro de gravedad es independiente del material de la chapa o del cuerpo, digamos, y del espesor de la misma. Efectivamente, yo puedo tener cualquier espesor acá, un poco más grande, un poco más chico, y este cuerpo puede ser de madera, puede ser metálico, puede ser de hormigón, puede ser de aluminio, lo que ustedes quieran. Ese centro de gravedad siempre va a estar ubicado allí. Es independiente del material y es independiente del espesor, ¿cierto? Ahora bien, nosotros estamos hablando, desde que yo comencé recién a hablar, estamos hablando de un cuerpo, es decir, un elemento que tiene un espesor determinado. Cuando nosotros analizamos una figura, ese espesor es prácticamente despreciable, es como si no tuviera espesor. Ustedes figúrense que fuera, por ejemplo, como una hoja. Entonces, ahí hay una diferencia de denominación. Cuando nosotros hablamos de un cuerpo, como estuvimos viendo recién, hablamos de centro de gravedad. ¿Por qué? Porque ese cuerpo posee un peso, gravedad, peso, centro de gravedad. Ahora, cuando hablamos de una superficie plana, como la que analizamos nosotros, ahora vamos a analizar a continuación, en vez de hablar de centro de gravedad, vamos a hablar de baricentro. Baricentro de la superficie. Estamos hablando de un lugar céntrico, equidistante, de una superficie. Y ya no de centro de gravedad, porque ahí lo referimos, en ese caso, a un cuerpo con un determinado espesor. De todas maneras son términos semejantes, símiles, digamos, porque los dos manifiestan lo mismo, ¿cierto? Tanto el centro de gravedad para un cuerpo como el baricentro de una superficie plana, lo que representan es el punto donde se concentra la masa del cuerpo. Bueno, ahora sí vamos a pasar, dicho eso, a nuestra figura, la que vamos a analizar, que es esta que está acá en color ocre. Es una figura, fíjense ustedes, irregular. Está formada por varias figuras simples, pero en definitiva es una figura irregular. Y vamos a calcular el baricentro primero, después los momentos de inercia respecto a los ejes X e Y, el módulo resistente y el radio de giro, que son los 4 parámetros de las formas que nosotros estudiamos en la materia y que ustedes lo pueden encontrar en realidad en cualquier manual de estática, ¿cierto? De estructura. Bueno, fíjense, acá están todas las dimensiones de la figura. Vamos a suponer que estamos hablando en centímetros, como para referirnos a una determinada unidad, pero la verdad que esto puede ser decímetros, pueden ser metros, digamos, no cambia la posición del centro de gravedad o del baricentro. Vuelvo a dibujar acá en otra filmina, porque lo primero que vamos a hacer para analizar es meter nuestra figura dentro de dos ejes ortogonales X e Y. Pero fíjense, ubicado de esta manera. Ustedes saben que los ejes X e Y determinan 4 cuadrantes. Este es 1, 2, 3 y 4. Siempre la figura tiene que estar dentro del primer cuadrante. En realidad, este cuadrante, ¿por qué la ubicamos acá? Porque tanto el eje X como el eje Y, a partir del centro O, que sería este punto que está acá,
son distancias todas positivas. Entonces no tenemos que andar lidiando con distancias negativas. Por eso siempre ubicamos la figura dentro de los ejes X e Y positivos. Vamos a hacer otra demostración. Es como si yo tuviera primero determinados los ejes X e Y y luego traigo mi figura y la coloco allí adentro. De esta manera. Esto es muy importante para proceder en la determinación del baricentro. Volvemos a nuestra figura. Entonces ya tenemos la figura a analizar puesta dentro de los ejes X e Y positivos. Como se trata de una figura compuesta, vamos a dividirla en este caso, tres partes. A1, o sea, superficie de la figura 1, superficie de la figura 2 y superficie de la figura 3. Las hice en distintos colores para que se pueda apreciar bien la diferencia entre una figura simple y la otra. Ustedes pueden dividir como ustedes quieran, porque la verdad es que, por ejemplo, yo podría haber tomado este rectángulo, así como yo lo estoy marcando, luego este de aquí arriba, y quedaría este a sub 1. Es decir, esa división ustedes la hacen como quieran. Yo lo dividí en tres partes. Por supuesto, naturalmente, hay que tratar de dividirla en la menor cantidad de partes posible, porque se trabaja menos. Pero, por ejemplo, acá no se podía haber dividido en dos partes. Imposible. Por lo menos tres. Pero podría haber cuatro. Porque, por ejemplo, yo esta A2 la podría haber dividido en esta parte de acá arriba y esta parte de acá abajo. Entonces, habíamos dividido la figura compuesta, en este caso en tres figuras simples, sobre las cuales vamos a trabajar en forma independiente. Lo que primero hago es un cuadrito. Entonces, fíjense, pongo figura. Yo la llamo figura, por ejemplo, esta es una figura que en este caso es un cuadrado de 4×4, otra figura que es este rectángulo y otra figura que es este otro que está en verde. Y vamos a ir llenando cada uno de estos parámetros. Vamos a comenzar con, así ya nos enfrentamos con el problema, con la primer figura, A sub 1. Es esta que está acá en color ocre. Dice, la primera columna, superficie, 4×4, 4×4, 16. Esto sería centímetros al cuadrado, pero pongo el número directamente, 16. Luego, determino la distancia que hay en X. ¿Desde dónde? Desde el centro de gravedad de A1, en este caso hasta el eje Y. Porque si yo estoy determinando una distancia en X, quiere decir que es la distancia entre el centro, el baricentro de este cuadrado, al eje Y. Entonces estamos hablando de una distancia X. ¿Cuánto vale? Ustedes saben que el baricentro de una figura simple yo lo determino trazando las diagonales. Por eso es lo que primero hice en el dibujo. Y me quedó este punto. Este es el baricentro del cuadrado de 4×4. De aquí hasta el eje Y tengo 2 centímetros. Y eso es lo que coloco acá. Ahora voy a determinar la distancia en Y. Entonces, desde el baricentro del cuadrado hasta el eje X, voy a tener una distancia en Y. Estas son distancias en Y. ¿Por qué? Porque coinciden con el eje Y. Mientras que esta X coincide con el eje X. Entonces, ¿cuánto vale de aquí, desde el baricentro hasta el eje X? 2 centímetros. Pues estamos hablando de un cuadrado. Entonces, coloco acá 2. Ahora multiplico superficie por X, superficie por Y. 16 por 2 me da 32, esto que está acá. Y 16 por Y, que vale 2, me da
32. Entonces, hago A por X y A por Y. A por X y A por Y. Y allí completé mi figura A1. Ahora hago lo mismo con la 2. Lo primero que tengo que determinar de la figura 2 es el baricentro. Y ahí le trazo las dos diagonales y ya tengo mi baricentro ahí donde está el cursor. Primero, superficie 2 por 10 sería, ¿no? 2 por 10, acá está, 20. Distancia X, ¿desde dónde? Desde el baricentro de A2 hasta el eje Y. 5 centímetros. ¿Por qué 5? 4 más 1. 4 que tengo acá, más 1, porque está en la mitad. Entonces anoto 5 allí. Ahora determino la distancia en Y. ¿Desde dónde? Desde el baricentro de la figura 2 hasta el eje X. Fíjense que esta figura tenía una altura o tiene una altura de 10 centímetros. La mitad, 5. Entonces anoto acá 5. Y ahora hago 20 por 5, que me da 100. 20 por este 5 me da 100. Entonces esto hice A por X, 100. A por Y, 100. Muy bien. Completé la figura 2. Voy a la 3, a la última. Baricentro. Trazo los ejes diagonales. Y tengo este punto donde se cruzan, que es el baricentro de la figura A3. ¿Cuál es la superficie de la figura A3? 5 por 6, 30. Acá está, 5 por 6, 30. Distancia en X. Trazo la distancia en X desde el baricentro de la figura A3 hasta el eje Y. ¿Cuánto vale esa distancia? Bueno, fíjense que acá tengo 4, acá tengo 2, son 6, y la mitad de 5, 8,5. Y anoto allí, ¿ven? Distancia en X, 8,5. Y ahora la distancia en Y, que va a ser desde el baricentro hasta el eje X. La distancia en Y. ¿Cuánto vale? Y la mitad de la altura, que es 6, 3. Luego multiplico superficie por X, superficie por Y. Entonces tengo 30 por 850, me da 255. 30 por 3 me da 90. Y allí completé el estudio de las tres figuras simples para hallar el baricentro. Cuando digo hallar el baricentro es de la figura compuesta. Muy bien. Sumo las áreas. 16 más 20 más 30, 66 centímetros al cuadrado. Sumo A por X. Sumo todos estos tres, estas tres columnas, 387. Perdón, en las tres filas, 387. Y sumo esta otra, 222. ¿Esto en qué me va a dar? ¿En qué unidad? Fíjense, área por distancia. Quiere decir que es centímetro cuadrado por centímetro. Centímetros al cubo. Entonces, sumé las áreas, sumé A por X y sumé A por Y. Fíjense que todos los valores que tengo acá de X y de Y son positivos. ¿Por qué? Porque metí la figura compuesta en el cuadrante de XY positivo. Por eso es tan importante a efecto de no andar trabajando con signo negativo, que siempre complica. Si yo hubiera metido esta figura en el cuadrante anterior, seguro que las distancias en X son negativas. Estas dos hubieran sido negativas. Y me estoy comprando un problema totalmente sin sentido. Entonces, por eso es que coloqué la figura compuesta dentro de los ejes X e Y positivos. Muy bien. Determiné el área, A por X y A por Y, y sumé.
Y ahora, para hallar el baricentro, lo que aplico es el teorema de Varignon, que recién les decía. Teorema de Varignon, que dice que el momento estático de las componentes de un sistema es igual al momento estático de la resultante. Entonces, ¿cuáles son las componentes de este sistema? A1, A2 y A3. Y cada una de estas figuras, que tienen su determinada superficie, tiene una distancia en X respecto al eje Y y una distancia Y respecto al eje X. Entonces, el momento, por ejemplo, de todas las componentes respecto al eje Y va a ser A1 por la distancia en X, más A2 por la distancia en X, más A3 por la distancia en X. Esos son momentos estáticos. Lo que pasa es que el momento, en este caso, en vez de estar representado por una fuerza por distancia, está representado por una superficie por distancia. ¿Cuál es la superficie? La superficie de A1, la superficie de A2, la superficie de A3. Cada una por su respectiva distancia, por ejemplo, al eje Y. Entonces, eso es lo que quiere decir acá. Sumatoria de A por X. Cuando dice Y, yo puedo entender que es la 1, la 2 o la 3. Entonces, esta es la sumatoria de los momentos estáticos de cada una de las superficies parciales respecto al eje Y. Es respecto al eje Y porque acá está multiplicado por la distancia X. Si fuera respecto al eje X, este sería Y. Bien, ¿qué decía el teorema de Varignon? Que los momentos estáticos de todas las componentes, es decir, de todas las superficies simples, es igual al momento de la resultante. ¿Y cuál es la resultante? La resultante es la sumatoria de todas las superficies. Este valor, que es 66 centímetros cuadrados, multiplicado por la distancia desde la resultante al eje Y, que es X, la distancia XG, que es la que nosotros queremos hallar. Por eso, esta XG la dejamos sola en el primer miembro y este término, sumatoria de A sub I, lo pasamos dividiendo acá abajo. Entonces, no tenemos más que reemplazar sumatoria de A por X, 387, dividido sumatoria de áreas, 66. Y allí sacamos nuestro primer número, que es el valor del X para el baricentro, XG. Entonces yo sé que mi baricentro va a estar ubicado a 5,86 centímetros del eje Y, hacia el positivo. Ahora bien, puede estar acá, puede estar más abajo, más arriba, pero siempre a 5,86 centímetros del eje Y. Entonces, ¿cómo hago para hallar ahora la distancia vertical del baricentro? Exactamente lo mismo con esto que procedía anteriormente, nada más que en vez de ser X va a ser Y. Entonces, ya no dibujo esta formulita en amarillo, sino parto directamente de esta. En vez de ser sumatoria de A por X, ahora es sumatoria de A por Y. La sumatoria de áreas no cambia y en vez de ser XG es IG. Reemplazo sumatoria de A por Y, 222. Reemplazo sumatoria de áreas, 66, y me da 3,36 centímetros. ¿Qué es 3,36 centímetros? Es la distancia desde el eje X hacia arriba. Ahí está. Desde el eje X hacia arriba. Y entonces, donde se intersecta 5,86 centímetros con 3,36 centímetros, me aparece el baricentro. Me aparece el baricentro. ¿De quién? De toda la figura compuesta.
lo dibujé de vuelta, aquí está el baricentro de toda la figura compuesta. ¿Y qué pasa por el baricentro? ¿Quiénes pasan por el baricentro? Bueno, el eje X, que por eso lo llamo X baricéntrico, y el eje Y, que es el eje Y baricéntrico. En realidad, por el baricentro de esta figura compuesta pueden pasar infinitos ejes, porque por ejemplo puede pasar un eje que sea así, puede pasar otro que venga por acá. Todos son ejes baricéntricos. Ahora, a nosotros nos interesa exclusivamente los ejes baricéntricos ortogonales, X e Y. Pero quiero decirles que por el baricentro pasan infinitos ejes. Repito, a nosotros nos interesa solamente X e Y. Acá vuelvo a colocar las distancias que hallamos. Y finalmente, para terminar con este tema de baricentro, decimos que el baricentro va a estar a 5,86 distancia X y 3,36 distancia Y. Yo con estos valores, por supuesto esto es en centímetros, ubico dentro de mi figura compuesta el baricentro. Está a 5,86 de Y y a 3,36 de X. Por ese punto, que es donde está concentrado toda la masa de esta figura, si es que tuviera un espesor determinado, ¿cierto? Como hoy les decía, se llama baricentro. Y es por allí donde pasan los ejes X e Y baricéntricos, sobre los cuales vamos a hacer ahora una serie de determinaciones para continuar con el práctico de formas. Si hay alguna duda respecto a baricentro, díganmela, entonces volvemos y la evacuamos la duda, ¿cierto? Si no, seguimos adelante con el práctico. Profe, ¿cómo tomamos el baricentro de una forma irregular? Porque hasta ahora hicimos con cuadrado, entonces es más fácil. Vos a qué le llamás una forma irregular. Por ejemplo, Como la siguiente filmina. este es un rectángulo, ¿cierto? Acá sabemos el baricentro, ¿cuál es? Sí. Este es otro rectángulo porque es 5 por 6. También sabemos que es donde se cruzan los ejes, con más razón en un cuadrado. Si tuviéramos por ejemplo, un triángulo, ustedes se acordarán de que el triángulo tiene su baricentro a los 2/3 del punto más alejado. Bueno, eso está en los manuales, ¿cierto? Uno va a cualquier libro y encuentra dónde está ubicado el baricentro. Si es un círculo, naturalmente está en el medio, ¿cierto? Ahora, si es una figura irregular, que es a lo que me parece que vos te referís, por ejemplo, esta que está acá, ¿sí? Exacto, a eso. Bueno, ahí no hay otra que aplicar lo que nosotros en ingeniería utilizamos, que es la integral. Es la integral. Es decir, cuando uno habla de integral, lo que está hablando es de una gran sumatoria. Es como si yo dividiera esta figura en una cantidad inmensa, muy grande, de pequeños cuadraditos. ¿Sí? Pequeños cuadraditos iguales, todos iguales entre ellos. Yo puedo dividir esta figura en 1000, 2000, 1.000.000 de cuadraditos. Por supuesto, cuanto más divisiones hago, esos cuadraditos van a ser cada vez más chicos. Pero yo sé ubicar el baricentro de cada cuadradito, sea más grande, sea más chico, lo sé ubicar porque está en donde pasan las diagonales. Entonces, en vez de trabajar como en la figura anterior con 3 superficies simples, acá trabajo con miles de superficies simples. Calculen ustedes que si yo hiciera ese cálculo puedo estar 10 años haciéndolo. Porque cuanto más divisiones de cuadraditos tenga, más cálculo voy a tener. ¿A qué me refiero cuando digo cálculo? A lo mismo que hicimos antes.
Es decir, multiplicar la superficie de cada cuadradito por la distancia al eje X y por la distancia al eje Y. Entonces, como eso es un trabajo impresionante y sería interminable, lo que hago es sumar todos esos momentos estáticos, es decir, los momentos de cada cuadradito al eje X o al eje Y, como hicimos con únicamente 3, los sumo dentro de una integral. Y esa integral tiene una resolución, que no viene al caso naturalmente hacerla ahora, porque inclusive ustedes no tienen los elementos para hacerlo. Pero esa es la forma. Cuando hay una superficie irregular, que yo no la puedo dividir en figuras simples, o sea, no la puedo dividir en triángulos, o en rectángulos, o en cuadrados, inclusive en un círculo. Cuando no puedo apelar a eso, o en un trapecio, cuando no puedo hacer eso, tengo que hacer integral. Esa es la forma de resolver y no hay otra. Naturalmente que para eso tengo que saber resolver una integral, que no es nada del otro mundo, ¿cierto? No es nada del otro mundo, pero que un poco nos exceda a nosotros como dentro del curso, ¿cierto? ¿Está contestada más o menos la pregunta? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bueno, vamos ahora al otro parámetro de forma que quizás junto con el baricentro sea el más importante, que es el momento de inercia. Yo el otro día le decía en la clase que cuando uno habla de inercia, está hablando de la resistencia al movimiento, que opone un cuerpo o una figura, lo que sea. Cuando uno dice que tiene más inercia es porque le cuesta más moverse. Esa es un poco la idea general de lo que significa la inercia. Para nuestro caso, esa resistencia de una figura, de una sección, de un rectángulo, es a rotar alrededor de un eje. En vez de, digamos, ser un movimiento rectilíneo, esto es un movimiento alrededor de un eje. Y específicamente nosotros lo consideramos al momento de inercia en lo que son las vigas, que es donde más se nota la importancia del momento de inercia. Fíjense, las vigas, dice, al estar sometidas a determinadas cargas, se deforman, motivando el giro de su sección transversal alrededor de un eje. Fíjense, esta es una viga que no tiene carga, entonces no está deformada. Y aquí tenemos una sección transversal cualquiera, tomamos una sección acá, podríamos haber tomado en cualquier parte de la longitud de la viga. Bueno, fíjense que esta está perpendicular al eje de la viga. ¿Por qué? Porque no tiene carga y no está deformada. Ahora muy bien, se le coloca una carga a esa viga y la viga se deforma. Y entonces fíjense que esta sección transversal, que antes estaba perpendicular al eje, ahora se inclinó. Cuando decimos se inclinó, decimos que rotó. Rotó, giró. Antes estaba en esta posición, ahora está girada en esta posición. ¿Alrededor de quién giró? Alrededor de este eje. De este eje, que es el eje de la viga. Entonces, nosotros decimos que el momento de inercia de una sección transversal, por ejemplo de esta que está acá, nos da una idea de la mayor o menor resistencia que opone esa sección a girar alrededor de un eje. O sea, si yo en vez de tener esta sección transversal, tuviera una sección transversal que fuera el doble de alta, tuviera el doble de la altura, es decir, la viga sería el doble de alta que esta, para la misma carga aplicada, evidentemente va a rotar menos.
va a tener más resistencia a la rotación. ¿Por qué? Y porque es una figura más grande, es una viga más robusta, más alta. Entonces, si yo le aplico la misma fuerza, supóngase que le aplique 1 kilonewton, y va a rotar menos la que es más grande. ¿Por qué? Porque tiene más inercia, porque origina más momento de inercia. Entonces, tiene más resistencia al giro. ¿Cuánto tiene? Más inercia. Ese es el concepto que yo quiero que ustedes lo tengan bien clarito, para no hablar de momento de inercia y no saber qué es lo que es el momento de inercia y creer que ese es un número. Sí, en definitiva es un número, pero a mí lo que me interesa es que ustedes tengan el concepto de qué es la inercia. Cuanto mayor es la inercia, mayor es la resistencia al giro que tiene la viga. Ese es el concepto fundamental de lo que es el momento de inercia de una superficie. ¿Cómo se define el momento de inercia? Por ejemplo, si yo tuviera, en vez de tener esta sección transversal, que es un rectángulo, tuviera una sección cualquiera, y este es el eje de rotación X, que está por acá, el momento de inercia se indica como el producto de la superficie de la figura por la distancia al cuadrado. ¿A quién? La distancia al eje de rotación X, en este caso una distancia Y. ¿Y desde dónde se plantea esa distancia al cuadrado? Desde el centro de gravedad o baricentro de la figura. Entonces, primero tenemos que hallar el baricentro y después determinar el momento de inercia. En este caso, respecto al eje X, es A por I al cuadrado. Si yo tuviera un eje Y por acá, o donde ustedes quieran, un eje Y, esta formulita sería momento de inercia respecto al eje II, por ejemplo, que esté acá, sería la sección, esa no cambia, por la distancia X al cuadrado. ¿Desde dónde? Desde el baricentro hasta el eje Y, supuestamente estuviera por acá. Pero esta es la expresión general del momento de inercia. Me interesa mucho que a ustedes les quede claro cuál es el concepto. La inercia está referida siempre a un movimiento. En nuestro caso, el momento de inercia, fíjense que ya estoy hablando de momento flector. ¿Qué le indica la palabra momento? Siempre piensen, cuando yo estoy hablando de momento, estoy hablando de giro, de rotación. Entonces, el momento de inercia es la oposición que presenta esa sección transversal al giro respecto a un eje, a la rotación respecto a un eje. Cuanto más inercia tengo, más resistencia a rotar tengo. Ese es el concepto fundamental. Entonces, fíjense que dice que el momento de inercia entonces depende del eje considerado y de la forma y dimensiones de la sección. ¿Por qué? Porque si este eje X estuviera más abajo, la distancia Y es mayor. Por lo tanto, tendría más momento de inercia. En cambio, si el eje X fuera y se ubicara en el centro de gravedad o en el baricentro, la distancia Y es cero, y en ese caso el momento de inercia es cero. Entonces depende de la ubicación del eje. Y también depende de la forma de la sección, porque si esta sección es más grande, A va a ser mayor. Si es más chica, A va a ser menor. Y por lo tanto el resultado del momento de inercia va a ser menor. Entonces, en definitiva, el momento de inercia depende de la ubicación del eje de rotación y de las dimensiones de la sección transversal. Son los dos parámetros que están aquí incluidos en la fórmula. Analicemos una viga simplemente apoyada en sus extremos. Por ejemplo, esta viga que está acá.
la misma carga P aplicada y con la misma sección rectangular. La misma sección rectangular B por H tiene esta viga que esta. ¿Cuál es la diferencia? Que esta está en esta posición y en esta viga está en esta otra posición. Pero esta sección es igual a esta. Acá en el dibujo no aparece, pero digamos, es como si esta sección que aquí está, entre comillas, parada, acá va a estar acostada. Pero es la misma cantidad de material. Nada más que en esta viga está colocada de esta manera y en esta otra de esta otra manera, como está aquí dibujada. La carga es la misma, la longitud de la viga es la misma. Y como es una sección rectangular, esa expresión que vimos en la filmina anterior se transforma, eso sí, ustedes acéptenmelo, porque si no hay que hacer justamente demostrarlo a través de una integral, se transforma en esta expresión, B por H cubo sobre 12. La famosa expresión del momento de inercia cuando una sección es rectangular o cuadrada. B por H cubo sobre 12. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene una multiplicación donde una de las dimensiones está elevada al cubo, esa es la que manda. Esta es la que manda. Entonces, el momento de inercia de la viga donde la sección se coloca, digamos, acostada, el H es muy chiquitito. En cambio, si en este caso yo coloco la sección, digamos, parada, el H es el más grande. Y como está al cubo, naturalmente que el momento de inercia en esta posición de la sección va a ser muchísimo más grande que si la coloco de esta manera. Por eso es que ustedes encuentran, y eso ustedes lo pueden ver a simple vista en cualquier esqueleto de edificio, las vigas siempre están colocadas de esta manera, como si fueran, repito, paradas. No es el término más académico, pero es el más gráfico. Nunca van a encontrar una viga que esté acostada. Pero, ¿por qué? No por un capricho, sino porque evidentemente esta viga tiene un momento de inercia mucho menor que si la coloco de esta manera. ¿Y en qué incide eso? En que cuanto el momento de inercia es mucho menor la resistencia que tiene al giro. Es decir, colocando la viga de esta manera, tengo muchísimo más peligro de que gire que colocando la viga de esta manera, la sección de esta manera. Por eso es que una viga como esta que está a la izquierda es mucho más deformable que una viga como esta que está colocada a la derecha. Sin embargo, tiene la misma cantidad de material. La única diferencia es la posición de la sección. Acá está diciendo lo mismo que yo le expliqué. Si en ambas posiciones actúa la misma carga, es decir, la carga P es la misma, vemos que en el segundo caso, aquel donde estaba, digamos, parada la sección, es mayor la oposición al giro, ya que el momento de inercia es mucho mayor, pese a ser la misma sección. Es decir, estoy trabajando con la misma cantidad de material, pero con distintas posiciones de la sección transversal. Entonces, el segundo caso siempre es el que tiene mayor momento de inercia y por lo tanto más oposición al giro. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una sección compuesta o una sección irregular, como decía la alumna recién? Por ejemplo, esta elipse, que no sería una elipse, sería una figura cualquiera. Porque si fuera una elipse, los manuales me determinan el centro de gravedad. Vamos a suponer que sea una figura irregular. ¿Cómo hago para calcular el momento de inercia en ese caso? Bueno, ahí ya no tengo una fórmula específica. Otra vez, como en el caso de baricentro, tengo que apelar
al signo de integral. Como eso, digamos, como dice acá, ¿ven? Para demostrar debemos recurrir al cálculo de integrales. Pero a los fines de esta asignatura no es necesario. ¿Por qué? Vamos a darle la fórmula final que ustedes van a utilizar y que es la resolución del teorema de Steiner. Hay un teorema que lo expresó este hombre Steiner, que es el teorema de los ejes paralelos, donde si yo quisiera determinar el momento de inercia de esta figura irregular respecto al eje X que está en verde, lo que hago es primero determinar el momento de inercia respecto al eje X baricéntrico, que es esta primer parte de la expresión, y a eso le sumo el producto del área por la distancia al cuadrado que hay desde el baricentro al eje X al cual yo quiero calcular el momento de inercia. Entonces, el teorema de Steiner es muy sencillo. Es el momento de inercia propio. ¿A qué le llamo propio? Al momento de inercia de la figura respecto a su propio eje baricéntrico, más el producto de la sección, en este caso le llamo sección A, de esta figura, multiplicado por la distancia al cuadrado, desde el baricentro hasta el eje sobre el que yo quiero determinar el momento de inercia. H, en este caso es H, al cuadrado. Entonces, momento de inercia propio más la sección por la distancia al cuadrado. Eso tengo que aplicar cuando la sección es compuesta, es decir, ya no es una sola figura como un rectángulo, sino que hay varios rectángulos. O rectángulos con cuadrados, con triángulos, etc. Ahí tengo que aplicar el teorema de Steiner. Bueno, vamos ahora así a calcular el momento de inercia baricéntrico de nuestra figura. De nuestra figura. Y primero vamos a calcular respecto al eje X. Esta era nuestra figura, acuérdense. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a calcular el momento de inercia de esta figura compuesta respecto al eje X baricéntrico y después lo mismo respecto al eje Y baricéntrico. Como se trata de una figura compuesta, no nos queda otra que aplicar el teorema de Steiner, con su formulita que vimos recién. Momento de inercia propio más la sección por la distancia al cuadrado. Entonces, primero tenemos que resolver el momento de inercia propio. Momento de inercia propio. Es decir, yo voy a tomar la figura A1, que tiene su propio baricentro, que es aquí donde se intersectan las diagonales. Voy a trazar allí un eje X imaginario, que va a ser el eje X baricéntrico de A1. Y voy a calcular ese momento de inercia propio para después agregarle el producto de A1, o sea, de toda la superficie de A1, por la distancia que hay desde su baricentro hasta el eje X baricéntrico de toda la figura compuesta. Es un poco lo que voy a hacer. Entonces, primero voy a resolver los momentos de inercia propios, es decir, este primer término de la expresión. Para el caso de A1, decíamos nosotros que cuando era un rectángulo era base 4 por altura al cubo, en este caso un cuadrado 4 al cubo sobre 12.
Aquí está. 4 por 4 al cubo sobre 2 me da 21,33 centímetros a la cuarta, que fíjense, yo estoy multiplicando una distancia cubo por una distancia simple. Eso me da a la cuarta. Siempre el momento de inercia es centímetro a la cuarta. Muy bien. Vamos a la 2. Base, 2 centímetros. Esta es la base. Altura, 10 al cubo. 10 al cubo sobre 12. 2 por 10 al cubo sobre 12. 166 centímetros a la cuarta. Y vamos a la última, que es A3. Base, 5. Altura, 6 al cubo sobre 12. 90. Sumo y me da 2,78 centímetros a la cuarta el momento de inercia propio respecto al eje X. Y ahora voy a agregarle el teorema de Steiner, que es este segundo sumando. Entonces tengo un momento de inercia propio y otro momento de inercia por Steiner. Muy bien. Como yo estoy calculando el momento de inercia respecto al eje X baricéntrico, las distancias respecto al eje X baricéntrico, ¿qué van a ser? ¿En Y o en X? ¿Son distancias en Y o en X? Pregunto. Distancia en Y. Distancia en Y. Entonces lo que voy a hacer primero, y eso es un consejo que les doy, es que ustedes determinen las distancias en Y desde cada baricentro de las figuras al eje X. Por ejemplo, empiezo con A1. Tengo 1,36. Porque ¿de dónde sale este 1,36? Es 3,36, que es la distancia total, menos 2, que es de acá hasta acá. Entonces le resto a 3,36, 2. ¿Qué me queda? 1,36. Figura 2. Desde su baricentro hasta el eje X baricéntrico. Distancia. ¿Cómo hallo 1,64? Fíjense, desde aquí hasta el eje X hay 5 centímetros porque es la mitad de 10. Si a esos 5 centímetros yo le resto 3,36, me da 1,64. Vamos a la otra figura. Hallo la distancia desde el baricentro de la figura A3 hasta el eje X baricéntrico total. Y me da 0,36. ¿De dónde sale este 0,36? Le resto a 3,36. Este 3,36 yo ya lo tengo determinado por cuando hallé el baricentro de la figura compuesta, ¿cierto? A ese 3,36 le resto la mitad de la altura de A3, que es 3, porque la altura es 6, por lo tanto a 3,36 le resto 3 centímetros, que me da 0,36. Entonces allí tengo todas las distancias en Y de las tres figuras, 1,36, 1,64 y 0,36. Eso me permite resolver fácilmente el momento por Steiner. ¿Por qué? Porque yo sé que es la sección por la distancia al cuadrado. Muy bien, para la sección A1 es 4 por 4 por 1,36 al cuadrado. Aquí está, 4 por 4 por 1,36. 29,59. Para la otra figura, sección 2 por 10 por 1,64 al cuadrado. Aquí está, 2 por 10 por 1,64 al cuadrado. Y finalmente, A3, sección 5 por 6 por 0,36 al cuadrado. Sumo todo
y me da 87,24. Por lo tanto, el momento de inercia respecto al eje X baricéntrico de esa figura compuesta es la suma de 278 más 87,27, que me da 365,27 centímetros a la cuarta. Y allí tengo resuelto cuál es el valor del momento de inercia respecto al eje X baricéntrico de esa figura compuesta, habiendo sumado el momento de inercia propio más el momento de inercia de Steiner. ¿Alguna duda? Acá lo fundamental es trabajar primero en una buena escala. Porque ustedes, para determinar sobre todo estos valores que están acá al cuadrado, si lo hacen un dibujo muy chiquitito, y lo más probable es que se equivoque. Simplemente eso, nada más. Y en forma ordenada, digamos, sin apurarse. Cada uno de estos valores se obtiene siempre restando algo de algo. Vamos a ver ahora, así vamos a practicar aún más, lo mismo pero respecto al eje Y baricéntrico. Ahora vamos a calcular el momento de inercia de toda la figura compuesta respecto al eje Y baricéntrico. Y hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior. Primero los momentos de inercia propios, después por Steiner sumamos y tenemos el número definitivo. Ahora bien, si yo calculo el momento de inercia respecto a un eje X, un eje Y, que en este caso es vertical, y por ejemplo estoy en la figura A2, ¿cuál va a ser la base aquí? ¿Y cuál va a ser la altura? Acuérdense que era base por altura al cubo sobre 12. ¿Cuál va a ser acá la base? 10 centímetros. Porque digamos, si fuera respecto al eje X, es 2. Pero si es respecto al eje Y, es 10. Entonces, respecto al eje Y va a ser 10 por h al cubo, 2 al cubo, sobre 12. Si estamos hablando de la figura 1, no hay problema, porque como la base y la altura son las mismas, bueno, es 4 por 4 al cubo sobre 12. Si estamos hablando de la figura A3, va a ser, la base siempre coincide con el eje Y. 6 por 5 al cubo sobre 12. 6 por la altura al cubo sobre 12. Entonces acá va a ser 4 por 4 al cubo sobre 12. Acá va a ser 10 por 2 al cubo sobre 12. Y aquí va a ser 6 por 5 al cubo sobre 12. Eso es lo que está acá expresado. Acuérdense que para el eje X la base es horizontal, vamos a decir, y para el eje Y la base es vertical. Porque estamos hablando de distintos ejes, por supuesto. ¿Lo ven a eso? ¿Tienen alguna duda? Bien. Profe, yo tengo una duda. Bueno. En el respecto al eje X, se había hecho la distancia. Vamos, ahí estamos en la figura, sí. Sí. En el anterior, cuando era respecto al eje X, sí, se había hecho la distancia respecto a los ejes del baricentro, ¿no? Y sí. ahora se hicieron respecto a los otros ejes o también de ese. Sí. Vamos a ver ese paso. Vamos a ver ahora a continuación. Espérame que terminamos y después vemos si persiste la duda. Ah, bueno, dale, gracias. Siempre acuérdense ustedes que cuando se trata de una figura compuesta, aplicamos Steiner. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que dividimos
la formulita, la expresión en dos partes. Momento de inercia propio más sección por distancia al cuadrado. En este caso estamos tratando de hallar el momento de inercia respecto al eje Y baricéntrico. Cuando yo digo Y baricéntrico es de la figura compuesta, o sea, pasa por el baricentro de la figura compuesta. Muy bien. El momento de inercia propio es el momento de inercia de la figura A1 respecto a su propio eje Y baricéntrico, que es un eje Y que va a pasar por el baricentro de esa figura solamente. Por eso se llama propio. ¿Propio de quién? De A1. Para A2 va a ser lo mismo. El momento de inercia propio es el que pasa por el eje Y baricéntrico ¿de quién? De A2. No confundir con el Y baricéntrico de toda la figura. Y para el 3 es lo mismo. El momento de inercia propio es respecto al eje Y que pasa por el baricentro de A3. Entonces, siempre la base en ese caso es la que está paralela al eje Y baricéntrico. En el caso de A1 es 4, en el caso de A2 la base es 10 y la altura es 2, y en el caso de A3 la base es 6 y la altura 5. Así es como sacamos el momento de inercia propio de cada figura y después lo sumamos. Primero resolvemos el momento de inercia propio y luego el momento de inercia por Steiner. Entonces, acá el problema siempre es calcular estas distancias que están al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos allí? Fíjense, empezamos a calcular, así como hicimos en el paso anterior respecto al eje X baricéntrico, acá empezamos a calcular para cada figura la distancia que hay desde su baricentro hasta el eje Y, motivo de nuestro cálculo. Entonces, esta me da 3,86, por ejemplo, desde aquí hasta el eje Y. ¿Por qué 3,86? Porque es 5,86 menos 2. Eso es 3,86. Para la figura A2, 0,86. ¿Por qué? Porque es 5,86 menos 4 menos 1. Es 5,86 menos 4 y menos 1. Eso me da 0,86. Y para A3 sería 2,64. Entonces, en este caso, sería 11 menos 2,50. Dijimos que eso me da 8,50. 8,50. Menos 5,86, eso debiera dar 2,64. La verdad que no tengo una calculadora acá, pero tiene que ser 2,64. Sí, a lo mejor hay otra manera de calcular, pero esa es una. Yo tengo que sacar la distancia desde el baricentro de A3 hasta el eje Y, como sea, porque esa la necesito. Bueno, hay que pensarlo un poquito a ver cómo lo sacamos, ¿cierto? Y tenemos toda la distancia para jugar. Entonces me parece muy bien que sea 11 menos 2,50. Eso me da 8,50. Menos, ahora le resto 5,86 y me tendría que dar 2,64. A lo mejor hay otra manera, bueno, puede ser, pero y la otra manera, pero es lo mismo, sería, fíjense, si yo sumo 4 más 2, 6 más 2,50, y sí, estoy en los 8,50, le resto 5,86 y me da 2,64. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, muy bien. Fíjense que acá tengo todas esas dimensiones que yo saqué
pero multiplicadas al cuadrado. Y después multiplico cada una de ellas por la sección. Por ejemplo, esta 386 al cuadrado va a estar multiplicado ¿por quién? Por 4 por 4. 0,86 al cuadrado por 2 por 10. Y 2,64 al cuadrado multiplico por la sección de A3. 5 por 6. Eso es lo que tengo acá. Y bueno, hago cada multiplicación, sumo y me da este valor. 90,50 más 4,62. 5,52,77. Bueno, nos quedan dos parámetros más de forma. Uno es el módulo resistente, que está muy relacionado con el momento de inercia, el concepto de módulo resistente. Lo vamos a ver cuando vayamos ahora un poquito más adelante a dimensionar una viga, a darle dimensiones a una viga. Van a ver ustedes que vamos a utilizar esta expresión de módulo resistente. Inclusive, en general se le dice módulo resistente a la flexión. Está muy emparentado con el momento de inercia. Fíjense que depende del momento de inercia, porque justamente es un número, módulo, que resiste a la flexión. ¿Qué es resistir a la flexión? Resistir a la rotación, al giro, a la deformación por flexión. Esa viguita que vimos hoy, cuanto más módulo resistente tenga, menos deformación por flexión va a tener la viga. Por ahora vamos a conformarnos con saber que el módulo resistente siempre es el momento de inercia dividido por la distancia que hay más alejada desde el centro, desde el baricentro a la fibra más alejada. Entonces, esta es la distancia desde el baricentro a la fibra más alejada de la figura. Bueno, calculamos primero el módulo resistente respecto al eje X, que es el momento de inercia respecto al eje X baricéntrico, que recién lo calculamos, dividida la distancia máxima. Fíjense, yo estoy calculando el módulo resistente respecto al eje X baricéntrico. ¿A qué es igual? Al momento de inercia respecto al eje X baricéntrico, que ya lo calculamos en el paso previo, dividido la distancia que hay desde el baricentro, o lo mismo decir, desde ese eje X baricéntrico a la fibra más alejada. Evidentemente, en este caso, la fibra más alejada es esta de acá o esta de acá. Son las más alejadas del eje X. O esta o esta. A simple vista se ve que esta es la fibra más alejada. Por lo tanto, esa distancia que tenemos que considerar es la distancia desde el eje X baricéntrico, o si ustedes quieren, desde el baricentro hasta allí. ¿Y cómo hacemos para calcular esa distancia? Yo sé que esa figura tiene 10 centímetros de altura. Si le resto 3,36, me da la distancia más alejada, desde el eje X hasta la fibra más alejada. Entonces era el valor del momento de inercia dividido la distancia máxima. 10, que era la altura de A2, menos 3,36. 10 menos 3,36. Me da desde acá hasta acá. Bueno, el módulo resistente es 55,01.
En este caso es centímetros al cubo. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo un momento de inercia a la cuarta por una distancia, a la simple. Entonces me queda al cubo. Vamos a hallar el módulo resistente respecto al eje Y baricéntrico. ¿Qué hago? Divido el momento de inercia que me dio por la distancia máxima. Pero fíjense que en este caso es respecto al eje Y baricéntrico. Entonces, la distancia a la fibra más alejada va a ser desde ese eje Y hasta esta fibra o hasta esta otra. ¿Cuál es la más alejada? ¿Esta o esta? La de la izquierda. La de la izquierda porque tiene 5,86. Evidentemente la distancia máxima es desde el eje Y hasta la fibra esta que está a la izquierda. 5,86. Acá está, 5,86. Me da 94,33 centímetros al cubo. Entonces aquí tenemos el módulo resistente respecto al eje X, módulo resistente respecto al eje Y. Fíjense acá, uno me dio 5,52 y el otro 3,65. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera que armar mi viga con esta sección, evidentemente la giro 90 grados. En vez de colocarla así, la coloco a 90 grados. Si ustedes quieren, ponen la cabeza y la miran en el sentido inverso. ¿Por qué? Porque el momento de inercia respecto al eje Y baricéntrico, en este caso, me dio más grande, mayor, que respecto al eje X baricéntrico. Entonces, por eso, la roto, 90 grados. Y la coloco al revés, digamos. Si tuviera que armar una viga, ¿no? Aquí está la diferencia entre una y otra. Bueno, y el último parámetro de forma es el radio de giro. El radio de giro es un parámetro que vamos a utilizar cuando estemos analizando una columna. Acá dice al pandeo. Cuando estemos analizando este tema, pandeo, que se verifica en general sobre una columna, vamos a utilizar radio de giro. No quiero explicarles mucho de esto porque no tiene sentido en este momento, pero el radio de giro, también respecto al eje X baricéntrico o al eje Y baricéntrico, se define como la raíz cuadrada del momento de inercia dividido la sumatoria del área, de las áreas. Entonces, para el eje X va a ser, este era el momento de inercia, y si ustedes se acuerdan, esta era la sumatoria de todas las áreas de las figuras simples que había en nuestra figura global, digamos. Cuando nos sumábamos en aquel cuadrito al inicio, me daba 66 centímetros al cubo. Acá está. ¿Se acuerdan que al principio sumamos? Me daba 66. Bueno, es este valor que está acá. Y respecto al eje Y, es lo mismo, nada más que tenemos el momento de inercia respecto al eje Y, dividimos por la suma de las secciones, metemos la raíz cuadrada y sacamos el valor. Como es un radio, ¿radio qué es? Una dimensión, ¿cierto? Está en la primer potencia. Y es cierto que ustedes dividen 1 a la cuarta dividido 1 al cuadrado, y eso le debería dar al cuadrado, pero al meter la raíz cuadrada le termina dando la primer potencia, la dimensión. Así que bueno, aquí terminamos con barrimos los cuatro parámetros de forma: baricentro, momento de inercia respecto a X y a Y, módulo resistente respecto a X y a Y, y radio de giro respecto a X y a Y. Esos son los 4 parámetros de forma que se estudian siempre en una figura determinada.